En este video vamos a explicar cómo crear espejos de base de datos, en este caso en nuestro manejador SQL Server, cumpliendo con la actividad de nuestra especialización, gestión y seguridad de base de datos. Nuestro grupo está conformado por Edinson, Nora y Miguel. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra instancia iniciada. En este caso mi instancia es localhost y mi base de datos se llama Alcaldía San Antonio. Y aquí están todas las respectivas tablas que corresponden a esta base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un backup, es decir, una copia de seguridad para luego restaurarla en nuestra otra instancia que ya hemos creado. ¿Qué nos permite realizar esto? Nos permite crear una copia en otro servidor. Esto nos va a proporcionar una alta disponibilidad y redundancia en la base de datos. Vamos a crear nuestro backup. En este caso vamos a tareas, clic derecho, tareas, copia de seguridad. Aquí nos aparece el nombre de la base de datos, que es Alcaldía de San Antonio. Y tenemos que tener en cuenta que diga que el tipo de copia de seguridad sea completa. Vamos a quitar, voy a quitar en este caso la dirección donde se me va a crear la copia de seguridad y voy a agregarla de nuevo. ¿Con qué fin? Con el fin de colocarle el nombre de mi base de datos, que en este caso es alcaldía de San Antonio.bat. A ponerla en minúscula. No hay ningún problema sin mayúscula. Aceptar y aceptar. La copia de seguridad de la base de datos San Antonio se ha completado exitosamente. O sea que vamos bien. Damos en aceptar. Luego vamos a crear una segunda copia de seguridad, pero lo vamos a hacer con el registro de transacciones. Entonces vamos a la alcaldía de San Antonio, clic derecho, tareas, copia de seguridad, pero en este caso no vamos a seleccionar que sea completa, sino que sea registro de transacciones. Vamos a quitar el mismo proceso, agregar. Al final vamos a agregar el nombre de nuestra base de datos. Voy a ponerle alcaldía de San Antonio Transat, que hace equivalencia a transacciones. .bat. Y aceptar. Aceptar. La copia de seguridad se ha creado correctamente. Aceptar. Ahora, tenemos que iniciar nuestra instancia donde vamos a querer que se nos refleje nuestra base de datos de la alcaldía de San Antonio. Ya puede ser que lo estemos trabajando en diferentes servidores, pero en este caso dentro de MySQL Server Manager Studio yo he creado dos instancias. Ya este proceso lo he creado anteriormente, entonces lo que tengo que hacer es iniciar mi otra instancia. Clic y selecciono mi otra instancia, que en este caso se llama Cena Espejo, y le damos conectar. Aquí en Cena Espejo vamos a darle clic y vamos a darle restaurar bases de datos. Colocamos el nombre de nuestra base de datos, alcaldía de San Antonio. Es bueno que se coloque el mismo nombre, porque cuando vamos a crear nuestro reflejo nos va a salir que no tenemos una base de datos creada con el nombre al cual vamos a hacer espejo de nuestra base de datos. Vamos a seleccionar desde dispositivo para buscar dónde nosotros guardamos la copia de seguridad. Acá vamos a restaurar la copia que hemos guardado. Agregar. En este caso lo vamos a encontrar aquí en MySQL Server, SQL Backup, alcaldía de San Antonio.bat, y aceptar. Damos a aceptar, seleccionamos, y aquí en opciones tenemos que cambiar la ruta, porque la ruta que me sale aquí es la ruta donde está guardada mi copia de seguridad.
y yo no quiero que se guarde ahí, sino que se debe guardar en Sena Espejo. Entonces tengo que modificar el nombre. Sena Espejo, y también en la parte de abajo hago el mismo proceso. Sena Espejo, y vamos a seleccionar que sea no recovery y aceptar. Se finalizó correctamente la restauración de la base de datos de la alcaldía de San Antonio. Damos a aceptar. Verificamos, aquí está, y nos va a aparecer que está restaurando. Luego vamos a restaurar también nuestro registro de transacciones. Entonces vamos a tareas, restaurar registro de transacciones. Aquí está seleccionado alcaldía de San Antonio. Nos dice desde archivo y cinta, buscamos donde se encuentra, agregar, sabemos que está aquí, backup, alcaldía de San Antonio, transacción, .bat, aceptar, aceptar, seleccionamos, en opciones vamos a darle también que sea no recovery y aceptar. Se ha creado correctamente. Ahora sí, vamos a crear nuestra base de datos que sea espejo, es decir que la principal va a ser localhost y nuestro espejo va a ser la alcaldía de San Antonio. Aquí aparece restaurando, pero cuando realicemos nuestra copia de seguridad, él nos va a mandar un mensaje o nos va a colocar aquí en restaurando, va a decir reflejo o copia. Entonces vamos a la alcaldía de San Antonio y le vamos a dar clic derecho, tareas o propiedades. Esta opción de reflejar la podemos buscar en tareas o si no en propiedades y nos va a aparecer. Y vamos a darle creación reflejo. Vamos a buscar donde dice configurar seguridad. Siguiente, y aquí nos va a aparecer desea configurar la seguridad para incluir una instancia del servidor testigo. Si le damos que sí, quiere decir que tenemos que tener un testigo, es decir, otra instancia. Entonces ya no vamos a trabajar con dos instancias, sino con tres. Pero en este caso yo solamente tengo dos instancias, localhost y Sena Espejo. Entonces le doy que no. Siguiente, y nos va a aparecer la instancia del servidor principal. ¿Cuál es la instancia de nuestro servidor principal? Localhost. ¿Y el puerto por cual escucha? 5022. Damos siguiente y nos va a aparecer ahora la instancia del servidor reflejo. ¿Cuál es nuestra instancia de servidor reflejo? Sena Espejo. Miren aquí al puerto de escucha está, no aparece. Entonces tenemos que conectarnos. Damos conectar, Sena Espejo, conectar y nos aparece el puerto por el cual va a escuchar. Damos siguiente. Nos pide que cuenta de servicio para la siguiente instancia. En este caso vamos a dejarlo así, vacío, sin ninguna información. Siguiente y finalizar. Cerrar. Y ahora nos dice iniciar creación reflejo. Es decir que ahora tenemos que configurar. Vamos a entrar a la configuración de la creación de reflejo de la base de datos especificada. Damos iniciar reflejo. Y aquí nos aparece sincronizadas las bases de datos completamente sincronizadas. Damos en aceptar. Y miren que aquí ya nos aparece alcaldía de San Antonio, entidad de seguridad sincronizado. Y ahora vamos acá y nos va a decir alcaldía de San Antonio en recuperación. Entonces tenemos que actualizar y miren el mensaje que nos sale. Reflejado sincronizada. Es decir que ya hemos sincronizado nuestra base de datos. Mi base de datos principal está en localhost y mi base de datos espejo está en Sena Espejo, en nuestra instancia Sena Espejo. Si queremos finalizar que esta base de datos principal tenga reflejo, vamos a propiedades,
creación reflejo y le damos creación, quitar creación de reflejo. Si queremos cambiar nosotros que la base de datos de Alcaldía de San Antonio en la instancia localhost no sea la principal, sino que la principal sea Sena Espejo, vamos a darle donde dice conmutación por error y se nos cambia cuál va a ser la principal. En este caso, bueno, no vamos a dejarlo hasta ahí, solamente queríamos mostrar cómo se realiza una base de datos espejo en nuestro servidor MySQL. Espero que sea de mucha ayuda.